Bueno, han sido semanas de tensión en el Consejo Constitucional. Bueno, no solo ahí, pero nos vamos a entrar en este órgano redactor de lo que debiese ser una nueva propuesta constitucional. Y ante la falta de acuerdos, se debió crear una mesa negociadora de emergencia con el objetivo de alcanzar consensos transversales respecto a las enmiendas al anteproyecto. Y uno de los tantos temas donde hay desacuerdo son los relativos al medio ambiente, efectos del cambio climático en el país y en el desarrollo sostenible. De hecho, los consejeros oficialistas acusaron de negacionistas del cambio climático a los miembros del Partido Republicano, quienes no aprobaron la mención del cambio climático en el texto constitucional en el capítulo, por supuesto, sobre medio ambiente. Ya, un tema más donde nuevamente nos estamos yendo a un extremo que claramente no tiene que ver con los tiempos. Y lo vamos a ver en detalle con alguien que sabe de la materia, por varios bandos. Académica de la Universidad de Antofagasta, ecóloga microbiana y exconvencional, una científica que sabe también hablar de los temas importantes del país. Cristina Dorador, muchas gracias por acompañarnos en Frecuencia Pública. ¿Cómo estás? Hola Daniela, buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué bueno que estés muy bien, me gusta. A ver, primero hablemos del medio ambiente, del Consejo Constitucional. ¿Cómo está el ambiente ahí? ¿Qué temperatura sientes tú que está? ¿Cuántos cambios climáticos están viviendo ahí? Crisis climáticas. ¿No es cierto? ¿El nivel de polución? Sí. ¿El efecto invernadero? Claro, no, de verdad. todos juntos. Sí, todos juntos. No, pero de verdad me gustaría saber tu impresión general de esto, que yo por lo menos como periodista, pero sobre todo como ciudadana, Cristina, digo, ya, esto es una tomada de pelo. O sea, lo que están haciendo los consejeros republicanos, y por favor los quienes votaron por ellos, dense cuenta que están llevando todo al extremo para que no cambie. Esto es un gatopardismo. ¿Qué estamos hablando? Bueno, sí, porque también no ha sido un proceso tan transparente como fue el anterior, en que estaba todo transmitido online y había mucha presencia de prensa, ¿no? Pero lo que hemos podido escuchar y leer es preocupante. Creo que lo que se está aprobando son normas que retroceden el avance de varios derechos, y el tema ambiental es sin duda uno de los más críticos, porque estamos viviendo sin duda una crisis climática y ecológica inmensa. Yo creo que ya nadie puede decir que no existe. Es cosa de ver, ¿cierto?, todo lo que ocurre en otros países, lo que ocurre en nuestros países con las lluvias, ¿no?, que hubo hace poco, etcétera. Esto va a ser la norma en las próximas décadas, y también es un tema que tiene una característica muy importante intergeneracional. O sea, las decisiones que tomemos ahora van a tener impactos profundos en nuestros hijos, en los nietos que van a venir, etcétera. Entonces es un tema de mayor relevancia que lamentablemente no se le está dando, y más encima, bien como tú mencionas, hay un cierto tipo de negar no solo la existencia, sino que al no incluirlo se da a entender que no es importante, y que no tiene que ser visto como el motor, quizás uno de los más fuertes para gatillar cambios sociales que son tan importantes para nuestro país. Cristina Dorador, y respecto al siguiente texto, ¿no?, párrafo que propusieron incluir los consejeros oficialistas. Lo voy a leer para que lo conozcan los auditores, es breve, para que tú también me digas si bastaba con esta redacción, porque las palabras también sabemos que tienen límites o pueden viajar más lejos. La protección del ambiente y la adaptación al cambio climático deberán considerar criterios de justicia ambiental y solidaridad con las generaciones presentes y futuras. Un poco recogiendo lo que tú también has señalado. Pero este texto, este párrafo, la verdad, ha sido rechazado sistemáticamente por la oposición. ¿Qué puede generar de ruido, de malestar? Más allá, pongamos en el caso de que no lo niegan. ¿Qué implica, por ejemplo, cuando hablamos de justicia ambiental, solidaridad con las generaciones presentes y futuras, pero sobre todo esto, subrayando, criterios de justicia ambiental? Claro, lo que pasa es que al estar en la Constitución es una obligación del Estado. El Estado ahí se tiene norma, ¿no?, para tener que cumplirla. En la Constitución actual, la que nos rige actualmente, ¿cierto?, lo único ambiental específico es lo que señala que tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Entonces eso es un mandato del Estado. O sea, que han habido muchos juicios ambientales que han utilizado, ¿cierto?, esto como base. En cambio, el que no exista, no vamos a tener constitucionalmente una protección al respecto. Por lo tanto, al no incluir la justicia ambiental quiere decir
las medidas, por ejemplo, de reparación, de regeneración, también del principio precautorio, son principios ambientales que no van a estar presentes. Entonces, ¿usted a quién le va a ir a reclamar si es que, no sé, la naturaleza está siendo dañada? No, es que no tenemos nosotros injerencia porque el Estado no se hace cargo. O sea, puede llegar a ese nivel, digamos, el que no existan normas asociadas. Y eso es muy preocupante, no solamente porque lo que le pasa a la naturaleza no está disociado en ningún modo de lo que le pasa a las personas. De hecho, son íntimamente vinculados. Nosotros y es uno de los principios que se había incluido en la propuesta anterior, ¿cierto? El ser humano es parte de la naturaleza. Y al ser parte tenemos el deber de protegerla y crear mecanismos para hacerlo, ¿cierto? Porque la salud humana está muy vinculada a lo que le pasa a la naturaleza. O sea, disminuye la biodiversidad, aumentan las enfermedades. Un ejemplo, el COVID. Claro. Otros más también en nuestro país, cuando no hay normativas claras, ¿cierto? O no hay, tenemos casos de contaminación de zonas de sacrificio, donde no se han aplicado históricamente los criterios de justicia ambiental. Entonces nos dejan una situación, creo, muy débil, incluso frente al panorama internacional y económico, ¿por qué no decirlo? Donde se están implementando también otro tipo de normativas y Chile vamos a estar pero atrasadísimo, no sé, 50 años al menos. Cristina, y cuando pensamos en cosas tan, digamos, irreversibles, la destrucción de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, y cuando se pone en balanza con lo que algunos llaman desarrollo, ¿no? Que en realidad muy subrayado en términos económicos, cómo también se deben revisar las prácticas en minería, la industria del litio, o más bien en relación a la política nacional, pero también lo que estábamos viviendo ahora con esos recursos, y sobre todo poniendo también énfasis, Cristina, en lo que proponía, que se puede rescatar, que yo sé que hay como una suerte de rechazo y quieren hacer todo nuevo cuando había muchas cosas. Bueno, yo era del apruebo, lo digo abiertamente, pero claramente se pueden rescatar material muy valioso de lo que se trabajó en la convención justamente en tema de medio ambiente. Pero parece que nos divide todo, ¿ah? Como que aquí hay un sector que quiere, no sé, dejar este tema para que lo negocien los empresarios después o con los empresarios. Sí, bueno, de hecho, el haber, toda esta campaña que hubo tan fuerte del rechazo, el haber incorporado frases, ¿cierto?, o epítetos como mamarracho, o que esto está malo, etcétera, da cuenta un poco de ese espíritu desde hace mucho tiempo. O sea, nunca hubo intención ni siquiera de valorar el texto. O sea, yo donde yo trabajo de la academia, de la ciencia, uno puede escribir artículos y qué sé yo, y otro se critica, ¿no? O sea, que está bien hecho, si que no se aprueba, se rechaza también. Pero nunca se menosprecia el trabajo realizado, porque resulte o no resulte, digamos, un trabajo. O sea, acá lo que ha habido es una invisibilización, incluso un insulto a las ideas que acá estuvieron, que no son ideas de un grupo de locos, como también se ha tratado de incorporar, sino que de mucho trabajo de instituciones, de personas, de demandas sociales de décadas, incluso de grandes personas que han trabajado por mucho tiempo en estos temas. El derecho al agua, ¿no? El derecho al reconocimiento explícito de la crisis climática en la Constitución nos ponía a un nivel altísimo a nivel internacional, el reconocimiento de los derechos a la naturaleza, también este principio que acá mencioné recién de que somos parte de la naturaleza, la defensoría ambiental, los principios de intergeneracionalidad, etcétera. O sea, era una constitución pensada, ¿cierto?, en este siglo y poniéndonos al día con todas estas normativas. Pero como bien tú dices, lamentablemente está este tema como de que no existió, de que así como Bush nunca pasó, ¿no? Hay que hacerlo todo de nuevo y que ni siquiera hasta las palabras no se pueden repetir. Completamente absurdo. Bueno, me acuerdo un poco lo que pasó con la derecha, la ultraderecha y bueno, y otros sectores de la sociedad, pero ya que estamos en lo político, finalmente de querer borrar, ¿no? Lo que pasó con la UPL es como un poco lo mismo, o sea, para que es una forma de operar, de negar al otro. Obviamente, ahora 50 años los aniquilaron en términos reales, concretos, corpóreos, historias de vida fracturada, qué sé yo, y ahora quieren borrar también el trabajo. Además, recordemos, Cristina, y tú lo sabes bien, pero lo voy a decir yo, el texto de la misma Constitución, con sus 300, y corrígeme si me equivoco, 88
artículos, 388, 178 páginas, en la versión chiquitita que andábamos trayendo todo. Fue celebrado por muchos países y además también como una constitución pionera, una propuesta de constitución verde, ecológica, que estaba ahí como muy con los nuevos tiempos. Y eso obviamente son opiniones de expertos, ya que les gusta tanto los expertos y expertas extranjeros, con credenciales. Entonces llama la atención también no llama la atención, si es lo que más da pena, que no llama la atención. Entonces, bueno, claramente están queriendo borrar todo lo hecho y parece que el cambio climático no tiene espacio entonces en esta propuesta. ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo nosotros los ciudadanos podemos tener cierta injerencia? Hay que ser responsable por quien uno votó también, pues sí, para qué andamos con cosas. Bueno, estamos yo creo que en muchas crisis viviendo simultáneamente, y una de ellas también es se le llama la crisis epistémica, porque hay mucha deshonestidad también intelectual respecto de qué es lo que se transmite, de las famosas noticias falsas, también los medios de comunicación que malinterpretan o derechamente tergiversan ciertas noticias o le dan una interpretación cierta tendencia, y eso a la larga le hace muy mal a todo el país. O sea, que el país no reconozca el cambio climático le afecta a todos, a la industria, a las empresas. Pero es una vergüenza, tú lo podrías tildar como una vergüenza. Tildarlo de... por supuesto, es completamente retrógrado. No sé, estar como hablando frente a una puerta. Es no mirar, realmente no darse cuenta de lo que está ocurriendo. Yo creo que no quieren a Chile. O sea, porque si realmente quisiéramos al país, quisiéramos a todo lo que compone este país tan diverso y tan especial, ¿cierto? Que tanto amamos también, jamás negarían lo que está ocurriendo a nivel mundial y que le va a afectar a Chile. El Chile de sus hectáreas nomás, po. Sí, las hectáreas, es que eso también, son personas que piensan solamente en sus propias hectáreas, en su resguardo, en su sistema de regadío propio. Por eso, pero la gente, las que votan no son los que tienen las hectáreas y votan por ellos. Entonces también hay un llamado a atención, quizá a mirarse y también pensar bien en qué estamos, ¿no? Porque es muy preocupante. O sea, cómo abordar los desafíos del futuro tienen que ser de la mano del bien común, de la cooperación. Jamás va a ser de esta manera, yo creo, y esto provoca además conflictos sociales muy profundos. O sea, se aumentan las desigualdades. Si no abordamos, si no podemos lidiar con la crisis climática, es terrible. O sea, a nivel de que hay muchos estudios que muestran cómo la vida humana se va a ver afectada. O sea, hay extinciones. Todo nuestro país que conocemos actualmente no va a ser el mismo en 20, 30 años más, ya por la crisis climática. Y si más encima le sumamos la inacción, es un panorama realmente muy, muy terrible. Cristina Dorador, académica de la Universidad de Antofagasta, ecóloga microbiana, científica por supuesto, y ex convencional, nos acompaña esta tarde acá en Frecuencia Pública. Estuvimos hablando en la primera parte de esta conversación y escuchándola sobre todo del actual proyecto constitucional con todos los temas relacionados a los gallitos, desconocer el cambio climático, no incluirlo en la propuesta, etcétera. Todavía no tenemos nuevos avisos, más bien un aire limpio al respecto. No se ha plantado nada por ahí y esperemos que algún fruto pueda emerger de esa tierra que parece que está bien seca, bien árida, estéril. Pero vamos a otro tema que tiene un cruce bien interesante donde tú has dado tu opinión, que tiene relación con los derechos humanos, los 50 años, tanto el ejercicio de memoria en cuanto a construcción también de este presente y futuro, y también algo que tú rescataste en un artículo precioso, porque me encanta la revista también, de Anfibia, ¿no? Anfibia versión chilena. Sí. A propósito del Plan Nacional de Búsqueda, mira qué lindo como titula, Las científicas de la memoria. Y háblanos un poco también de lo que escribes acá, está muy bonito el artículo, y tu reflexión en torno a cómo estamos revisando nuestra historia, nuestro presente. Sí, bueno, han sido yo creo para muchas semanas y meses de recordar, ¿no? De también reflexionar sobre lo que implican, ¿cierto?, estos 50 años. Lamentablemente algunos grupos políticos sobre todo no han estado a la altura de lo que se requiere en un momento tan importante, donde es crucial, ¿cierto?, mencionar que primera cosa, estos hechos
terribles ocurrieron, no negarlos, no relativizarlos nunca, y además dar garantías de siempre respeto a la democracia, ¿cierto? Y garantías de no repetición, porque esto nunca debe volver a pasar. Y en conjunto con ello también, personalmente, también debido a mi trabajo un poco en la convención, conocía muchos grupos de personas y me fui involucrando también en temáticas que creía que era importante abordarlas desde la ciencia. Y una de ellas son los temas de la memoria. Nosotros trabajamos, de hecho nuestra investigación se basa en estudiar microorganismos del desierto de Atacama. Sí, o sea, buscamos bacterias, cosas que son invisibles, muy chiquititas, en lugares que aparentemente no hay nada, o sea, Y entonces es muy difícil. que es un planeta en sí mismo, porque es como un planeta. Claro, entonces la vastedad. Claro, entonces contarle a la gente que en estos tierrales o pampas en realidad sí hay organismos, no son tantos, pero son muy importantes, están adaptados a la vida extrema, son análogos a Marte, etcétera. Y en estos mismos lugares lamentablemente también ocurrieron terribles catástrofes y genocidios, no hay matanzas como en la época de las salitreras, pero también en la dictadura. Y hay dos casos que son acá locales de la región, que es el paso de la caravana de la muerte, el 19 de octubre del 73, que dejó, ¿cierto?, ejecutó a personas en Calama y en Antofagasta. Y a principios de año se dio a conocer un estudio sobre las causas de muerte probables de Pablo Neruda, que a mí me llamó mucho la atención porque está relacionado con una bacteria. Entonces me interesó saber cómo es bacteria, quería saber qué técnicas ¿Alguna muela usaron. puede ser? Claro, en una muela, sí, en una muela, en un hueso y también en muestras ambientales. Entonces, como es costumbre, en Chile se cubrió muy poco esos detalles, pero sí en medios extranjeros, una revista muy conocida de ciencia, Nature, le hizo una entrevista a los científicos que trabajaron en esa búsqueda, y ellos ocupan técnicas que nosotros ocupamos en ecología microbiana, porque hicieron un estudio de ecología microbiana, básicamente. O sea, estudiar el ADN total de las muestras y ver qué organismos estaban ahí, ¿ya? Y me comuniqué con las personas del plan de búsqueda y les pregunté si estaban ya incorporando estas tecnologías. Y estaban como recién, entonces ahí yo encontré que era una oportunidad bien interesante de transferir por lo menos los conocimientos, que es algo que falta mucho en general en las sociedades, ¿no? Que la investigación que se hace en las universidades vaya a los tomadores de decisiones, a la sociedad, ¿no? A las instituciones. Y en esas conversaciones conocí más en detalle la organización de acá, la agrupación de familiares de ejecutados, detenidos desaparecidos de Antofagasta. Y hablando con la señora Mónica Díaz y Sandra Gaona, les pregunté, porque no sabía, en realidad les pregunté dónde había sido el lugar específico de donde fue la caravana de la muerte en Antofagasta, porque se dice que es la quebrada del Guay, Roca Roja. Y no sabían. Y me llamó mucho la atención, o sea, y me contaban un poco por qué no sabían, porque también ha sido muy difícil para ellas recopilar toda la información, o sea, es un peregrinaje terrible ir oficina por oficina, claro, porque en principio fue la búsqueda judicial, se logró sentencia en ese caso, y claro, en ese juicio con el juez Guzmán, hicieron reconstitución de escena de lo que pasó hoy en la quebrada del Guay, y en el expediente aparece que hubo un informe, logramos conseguir ese informe, acceder a él, y estaba una planimetría con distancia, y lo reconstituimos y fuimos al lugar y encontramos el lugar. Wow. Y fue muy impactante, o sea, fue muy impactante que las familias llegaran ahí, porque reconstruyen todo lo que han leído por tanto tiempo. ¿Son víctimas de la caravana de la muerte, Cristina? Son víctimas de la caravana de la muerte, sí, en Antofagasta. Sí. El único caso de la caravana de la muerte aquí en Antofagasta donde se les entregó los cuerpos, los restos a la familia, porque el general Lago, que estaba en esa época, hay interpretaciones cruzadas, algunos dicen que fue porque nadie respetó su autoridad local y por eso entregó los cuerpos, y otros dicen que fue porque se sintió muy conmovido por lo que vio. El tema es que fue también muy impactante, y lo que nosotros queremos hacer, contribuir a que ese lugar sea declarado un sitio de memoria, y también que se hagan estudios, o sea, no necesariamente para entender lo que pasó en esa época, porque es muy difícil, pero sí que se transfieran los conocimientos, que se sepa que hay otras maneras de mirar las búsquedas. Entonces, por eso también escribí ese artículo en homenaje a tantas mujeres, porque fueron las mujeres principalmente las que han buscado, las que salieron el primer día, porque
nosotros como científicos, ¿qué hacemos? Nos hacemos preguntas y buscamos cómo resolverlas. Ellas también. Y la pregunta fundamental, profunda, es ¿dónde están? Sigue siendo, qué Y a terrible. partir y sigue siendo, entonces a partir de esa pregunta, ¿qué es lo que se plantea? Lo mismo que hacemos nosotras, hacemos metodologías, planes, ¿no? Planificaciones, con quién hacerlo, con quién no. Entonces hay todo un plan de búsqueda que ya ha sido hecho por décadas por las mujeres familiares de detenidos desaparecidos. Y eso no se reconoció como tal. O sea, de hecho muchas veces ya me contaban que lo que ellas sabían no era como, mira, no era considerado, era como ya señora, sí, váyase nomás si usted no... Tenemos que esperar el análisis o qué sé yo. Entonces, eso también vuelve un poco a lo de la Constitución. Nosotros habíamos propuesto en un artículo que se llama reconocer la ciencia en la Constitución, pero a través de los sistemas de conocimientos. Es decir, donde los saberes y los conoceres también sean parte de esta contribución en la sociedad. Y a mí me tocó mucho, digamos, conocer esta experiencia y quise escribir ese artículo, que también se los recomiendo, no porque lo escriba yo, sino que porque es importante homenajear a quienes han dado su vida, ¿no? En la búsqueda, y que esa búsqueda no puede ser tampoco individual, es un compromiso, y eso es lo importante del plan de búsqueda, un compromiso del Estado de Chile a seguir buscando hasta encontrar. Muchas gracias por tus palabras, por tu reflexión, por tu trabajo, por supuesto, Cristina. Ojalá que tengamos algo más interesante que decir, para que andamos con cosas del Consejo Constitucional. Uno, que nos llame la atención, en ese sentido también lo interesante. Y otro, que genere realmente una propuesta de la que nos sentamos, no sé si orgullosos, pero que tengan la base de la dignidad, palabra que hay sectores de la sociedad que no conocen. Cristina Dorador, académica de la Universidad de Antofagasta, ando combatida hoy día, ecóloga microbiana, sí. Pero hablo absolutamente a juicio personal, yo en calidad de Daniela Figueroa Videla, la que viste y calza, pero sí, creo que hay un punto, no sé si te pasa, Cristina, que uno dice, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? ¿Cómo tanto? En fin, un abrazo grande, que tengas lindo fin de semana y que vivas también una sentida, tranquila, espero, pero no por eso menos profunda vigilia al próximo 11 de septiembre. Muchas gracias y saludos a todos quienes están escuchando. Chao, que te vaya bien.